Toma, les quité. Ya, no sé cuántos estamos todavía. Falta la doctora. No, ya estoy aquí, doctorita. Ah, ya. Ya estoy aquí, Lili. Bueno, estábamos igual hace como 7 o 10, creo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como usted me dice, ¿qué impacto ha tenido esto en los adolescentes, en los jóvenes, verdad? ¿Y cómo va a ser el retorno a clases? Mucho va a depender y mucho depende de las familias. Hemos visto que los niveles de agresividad, violencia se han incrementado en esta época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que ha estado pasando por mucho tiempo? Se ha roto, ¿no? Se ha quebrado lo que son las relaciones familiares. Y no necesariamente porque se lleven mal, no, no quiero decir eso. Lo que pasa es de que nuestra nueva forma de vida, llamémoslo así, esta dinámica que tenemos que mamá, papá tienen que salir a trabajar por muchas razones, sea por necesidad, por, no sé, logros personales, por varias cosas. Porque no siempre, no todos, digamos, trabajamos porque necesitamos ganar, ¿no? Nosotros lo hacemos porque nos gusta trabajar. Entonces, creo yo, ¿no? Pienso, es mi percepción, pero pienso que no todos, el motivo no es solamente ganar, sino también disfrutar. Pero en ese entendido, y ahí está, porque el que sale a trabajar netamente porque necesita ganar un sueldo, porque necesita mantener una familia, no hace relación, no tiene esta relación intrafamiliar buena, positiva, que llega a la casa, porque llego de un trabajo donde no me gusta, donde hago cosas que me desagradan, donde paso mucho tiempo, donde me peleo con mi jefe, o sea, todo me molesta, porque no estoy satisfecho. Llego a mi casa y quiero descansar. Relación familiar, comunicación, era muy mínima. Comunicación mala. No es que no haya comunicación, pero la comunicación era inadecuada. Y cuando se nos obliga a pasar, porque eso ha sido una obligación, no ha sido porque nosotros lo queríamos, ¿no? Han empezado a convivir y a salir muchas cosas. Entonces, ahí surgieron los problemas familiares, porque no nos conocíamos. Muchas personas han empezado a conocerse. Como sí ha habido problemas en varias familias, también ha habido muy buenos resultados en otras, y eso yo lo he podido visibilizar. Entonces, ¿cómo vaya a impactar esto a los adolescentes? Va a depender mucho de los padres, de la clase de familia que se tenga, ¿no? Eso va a ser un factor. Lo otro es comunicarnos, porque podíamos haber hecho muchas cosas en familia. Aprovechar el tiempo para conocernos más, para jugar, para compartir, para hacer actividades en casa, para hacer las tareas de la casa juntos, porque teníamos que mantenerla más limpia, digamos, porque decir el tema de ir de compras, por ejemplo, y tener todas las verduras y tener que lavarlas, podíamos haberlo utilizado como un tiempo para pasar en la familia, con la familia. Y mientras lavamos y desinfectamos cada una de las que hemos traído, podíamos ir hablando, compartiendo, conociéndonos, eh, reencontrándonos. Y este retorno a clases no iba a ser tan difícil y no va a ser tan difícil, porque además, y yo les digo eso, es necesario hablarles a los niños con la verdad y de forma clara. No soy partícipe de que a un niño le tengamos que hablar en un lenguaje diferente,
como si no nos comprendiera, porque no es así. Él más bien está aprendiendo y está captando, y su cerebro es como una base de datos que está haciendo conexiones todo el tiempo, por lo que hay que decirle las cosas tal y cual son. No duras, pero sí decirle la verdad y explicarle. Ahora, no es como en los tiempos que podemos decir, ¿qué hubiese pasado esto si nos tocaba vivir esto hace 20 años? Era muy difícil, porque no, lo que estamos teniendo ahora, por ejemplo, una reunión virtual. No teníamos, por decir, la forma de comunicarnos. En cambio, ahora los jóvenes tienen la forma de comunicar. Mi hija me decía, por ejemplo, mami, voy a hacer una pijamada. Bueno, decía, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, pero me decía, lo voy a hacer de forma virtual con mis amigos. Ah, genial, me parece muy bien. Hazlo. Entonces, toda la comunicación, toda la, ¿cómo se llaman? Todos esos medios, ¿no? Toda la actualidad, todo el internet y todas estas cosas hacen que la gente pueda estar más cerca. Que ellos no se desconecten tanto, porque no ha sido una desconexión total respecto a lo que es la sociedad, ¿no? A lo que es educación, no. Sí ha habido por un tiempo, pero como les decimos, como les decía, nosotros nos adaptamos rápido. Hemos creado nuevas formas de comunicarnos, como lo que estamos haciendo ahora. Podemos tener una reunión a través de un equipo. Entonces, podemos hacer lo mismo, reunirnos, y ellos se reúnen de esa manera, están estudiando de esta forma, y va a ser regresar con calma y con lo que decía, ¿no? Con lo que les mencionaba, cuidándonos, cuidando nuestra salud, teniendo simplemente ciertas precauciones para que no nos enfermemos. Considero de que si vamos a tener esta forma o buscamos lo que les decía, apoyo, buscamos que nos orienten en qué podemos hacer, vamos a tener una vida tranquila, normal, dentro de lo que cabe. Por eso les decía normal, dentro de lo que puede ser utilizado el término, ¿no? De que nosotros podamos salir, podamos ir a hacer actividades, se va a poder hacer, pero implicando siempre ciertas características. Y va a ser una nueva adaptación, pero así como que generarles un trauma, no, yo no lo vería así. También de eso hablábamos, por ejemplo, pero me dicen, ¿cómo no va a ser un trauma si está muriendo todo el mundo por aquí? Han muerto sus abuelitos, ha muerto su papá, ha muerto... y hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Los entierros no son igual que antes. Y justamente me decía una mamá, ¿qué hago para que mi hija se despida de su papá? Que era un funcionario policial. Y si tocan esos temas y me dicen, ¿y qué hago? Que mi hija tiene 6 años. ¿Cómo se despide de su papá? Esos sí son temas que hacemos. Por lo menos, y nosotros somos de una cultura muy ritual. Entonces, esos son los momentos, esos son los puntos que nosotros tenemos que trabajar. Y le digo, pues, hagamos un ritual especial para ellos, para ella. Que le escriba una carta a su papá, que le hagan una misa. ¿Dónde viven? Viven en patio, ya. Entonces, ¿puede conseguir un globo con helio? Sí. Entonces, nuestra simbología es de que nuestro imaginario nos dice que cuando mueren se van al cielo. Agarre, que le escriba la carta, la pone en el globo y que se la lleve. Y que suelte y que se despida de su papá. Entonces ha hecho eso. Pero en la educación no va a afectar de gran manera. Sabemos que nuestros niveles de estudio, digamos, va a depender mucho de cada persona, de que quiera estudiar o no, y eso siempre, sin que sea presencial o no. Volver a los ámbitos de escuela, donde teníamos 45, va a ser de mucho cuidado,
donde se van a tener que generar muchas medidas de seguridad, donde ahí más que los niños son los papás los temerosos. Y eso es una gran realidad. Yo considero que el miedo siempre va a estar más de parte de los padres que de los niños. A los jóvenes les dicen, ya pueden salir, y ya han salido. Y se han vuelto a encontrar con sus amigos, porque no miden las consecuencias. Y eso es parte de nuestro desarrollo cognitivo, neuronal, y ellos no asumen, como les decía, miedos. Los miedos ellos no lo están midiendo. Los miedos uno empieza a racionalizarlos a partir de la segunda década de la vida, cuando nuestro cerebro termina de formarse, cuando empezamos a decir, esto está bien, esto está mal, y empieza la maduración cerebral. Eso les decía, es a partir de los 20 a 30 años. Entonces, esa juventud de esa edad, de ese parámetro, son los que van a estar más conscientes. A los de abajo, de 20, y los que van a entrar al colegio, hay que darles una nueva visión, enseñarles de que nos tenemos que cuidar, de que el barbijo va a ser nuestro amigo, por lo menos por un año más, si es que no es 2, pero siendo muy positiva, 1 año, pero puede ser 2 años. Y que debemos cuidarnos, que lavarnos las manos se tiene que volver un hábito, pero que no nos dañe, pero sí un hábito. Y tener ciertas, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo tengo que alimentar a mi hijo en la casa. O sea, por mí que cambien el horario de entrada, digamos que sea a las 9 para que ellos se desayunen bien, se despierten bien, desayunen bien, porque son muchos factores que no están considerados, que no se consideran, pero eso a nivel macro, a nivel gobierno, porque ellos deberían tener un horario diferente para entrar a clases, para poder despertar, desayunar y estar bien alimentados y poder rendir en clases. Porque muchos vamos a decir que no queremos que coman en la calle, que se quiten el barbijo, y eso es lógico, eso es natural. No es natural porque no queremos correr ningún riesgo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Alimentarlos bien. Si yo le voy a servir un desayuno que va a ser nutritivo, que va a ser consistente a mi hijo en la mañana, sé que le va a durar por lo menos el tiempo que esté en el colegio. Y necesitaría una pequeña merienda, tal vez. Pero son muchos factores, creo yo, doctorita, lo que tenemos que ver para cómo vamos a retomar todo lo que va a ser el tema académico, que hay que analizarlo desde muchos factores. Ver, trabajar con aquellos que no van a querer regresar. Ese es el problema. Esa es la preocupación. Decir, ¿qué va a pasar con aquellos que no quieren entrar, que no quieren ir? Yo creo que esa va a ser nuestra preocupación. Espero haberle contestado, haber podido responder a su pregunta. No sé si lo he hecho o no. Gracias, licenciada. En realidad, mi preocupación es esa, ¿no? Que los jóvenes han hecho parte de su vida desde muy, muy pequeños, ¿no? La tecnología. Y noto, bueno, particularmente en mi hijo, que está muy contento de esta forma y que justamente no quieren muchos volver, ¿no? A una vida presencial, prefieren una tecnología. Justo la última partecita que usted dijo, pienso que es el problema. Muchas gracias, Licen. Te agradezco. No, y además veamos también y consideremos otro punto que es muy importante. Dicen, los jóvenes están muy cómodos con eso. Claro que están cómodos, porque se levantan y se van a clases. Antes era levantarse, bañarse, alistarse para salir a las 7, que la góndola los recoja y llegar a las clases 8 menos cuarto. Ahora la clase es 8:30 o 8 menos, o 8. Entonces se levantan, desayuno, o puedo desayunar mientras estoy pasando clases. Entonces lo dejan pasar así. Por eso es que nosotros, digamos, como padres, tenemos que seguir manteniendo esas líneas. Y había la opción, por ejemplo, cuando suspendieron las clases. ¿Qué sucede? Nos dicen, ok, el año escolar se clausuró. ¿Quiénes quieren que sus hijos sigan pasando clases? Anótenos en una lista y quiénes no. Yo dije, ¿y qué van a hacer? Si no están pasando clases, o sea, yo tampoco estoy todo el día. Algo tienen que aprender y necesitan estudiar. Entonces necesitan tener y seguir con esa rutina. No importa que estemos en cuarentena. Nosotros nos tenemos que levantar temprano. Tenemos que desayunar, comer a una hora.
¿no? Servirse los alimentos, ya sean que nos comamos 5 o 6 alimentos al día, pero comerlos en hora. Entonces, mantener esas rutinas, aunque estemos en un periodo de cuarentena, de confinamiento, es muy importante, porque eso nos mantiene activos. No se nos va a alterar el sueño, porque ¿qué sucede? Hacemos que nuestro ritmo circadiano cambie. ¿Por qué me voy a levantar a las 10? Voy a desayunar a las 12, voy a almorzar como a las 3 o 4, voy a ir a tomar té como a las 7, estaré cenando a las 10, veré tele hasta la 1 y después me volveré a dormir a las 2. Entonces cambiamos todo nuestro ritmo circadiano. Pero si mantenemos nuestra rutina, nos levantamos temprano, desayunamos, comemos, hacemos todas nuestras actividades, eso se va a mantener. Y esta forma, de que por eso les decía, la rutina es muy importante. Si nosotros mantenemos una rutina, entonces tranquilamente vamos a regresar a nuestro estilo de vida tranquilo, común, cotidiano. Vamos a estar, porque ya no se alteró mucho. Yo estudiaba, pero estudiaba aquí. Y yo les decía, tienes clases, tienes que bañarte, tienes que peinarte, pero no se me ve la cámara, no importa, tienes que estar bien sentado ahí. Ya. Y es más, cuando estaban en las clases normales, tienes que estar con uniforme del colegio. Pero ¿cómo si no tienes que estar con uniforme? Estás en clases. Ya, me voy a poner el uniforme del colegio. Entonces son pequeños detalles que nosotros, que los padres, tienen que ir regulando en los chicos. Si nosotros, que somos la guía, no les vamos a dar esos pasos, pues entonces después vamos a tener problemas. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda más? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Listen, en principio agradecerle, quisiera hacerle una consulta. En nuestro ejercicio profesional, los médicos hemos afrontado este problema de como primera línea y hemos visto situaciones extremas de que ver a un paciente en su entorno familiar, la madre, de repente el esposo, el hermano han fallecido por esta enfermedad y eso ha creado un impacto en la familia, en el mismo paciente, bueno, en el mismo paciente. Desde un punto de vista psicológico, me parece que esto es un impacto muy terrible. ¿Cómo podría afrontar? Porque cuando hemos visto estos casos en sus casas, porque le hacíamos su tratamiento a su domicilio, todo eso, bueno, el impacto psicológico era muy, muy terrible, estaban muy deprimidos, incluso con ideas ya extremas de depresión, de suicidio inclusive, ya no querían incluso ni vivir, etcétera, etcétera. Bueno, eso realmente como médicos nos ha impactado, pese a que estábamos solucionando el problema estrictamente médico, pero nos hemos enterado de la parte psicológica y eso se ha visto así a grandes rasgos. Y bueno, el paciente se ha refugiado en nosotros, en la parte médica, pero entendemos en esa situación que hay la participación importante de una psicóloga, de un psicólogo. Entonces, bajo este antecedente, licenciada, ¿qué recomendaciones nos daría usted a esas familias que han sufrido esos impactos, que hasta ahora todavía están con esos efectos, con ese impacto, para que puedan desarrollar sus actividades, bueno, no normales, pero podrían sobresalir en toda esta situación? Por favor, licenciada. Bien, doctor. Voy a ver si lo he entendido, si he entendido bien lo que me decía. Usted me estaba preguntando, y creo yo lo he entendido así, ¿qué pueden hacer ustedes como profesionales en esa situación? ¿O qué deben hacer las familias en esta situación de pérdida? ¿Son dos preguntas las que yo he entendido? Sí, licenciada, son dos preguntas. Ah, ¿Qué debe hacer la ok. familia y cómo psicología debe intervenir? Eso. Bien, mire, como decía, ¿no? Deberíamos tener nosotros una capacitación más ardua en lo que son los primeros auxilios psicológicos, todos los de salud, como personal de salud. ¿Para qué? Para poder brindar ese apoyo, pero de forma adecuada. Por eso les decía,
no es de que psicología a veces tome una posición de eso nos corresponde, pero el punto es de que al igual como ustedes les hacen hacer muchas prácticas en lo que es el ámbito médico, a nosotros nos ayudan a separar un poco en lo que yo voy a intervenir y lo que yo me voy a quedar. Y en realidad yo no me quedo con nada del paciente. Y parece duro a veces, y decir, ¿y cómo es psicóloga si usted no se queda? No, porque yo he aprendido a crear una barrera, llamémoslo así, o un límite en lo que el paciente me va a decir y en lo que yo voy a hacer. Entonces, de ninguna manera voy a dejar que me afecte. Y cuando le decía el año pasado me sentí afectada por todo eso, es porque las personas con las que yo convivo, era eso, estaban siendo afectadas las personas de mi entorno, de mi familiaridad. Entonces yo ya sentí impotencia, así, ¿cómo más ayudo? ¿Qué más puedo hacer? Entonces ahí volví, decía, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar a pensar otra vez como psicóloga, no como Joan, no como la amiga de. Entonces, y pensar a través de una línea científica, si se quiere así, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y la parte médica, todos los médicos, toda la parte, digamos, de salud, ¿cuáles serían los primeros auxilios psicológicos que podríamos brindar? En unos cuantos tips, así sencillitos para marcarlo. ¿Qué necesita? Porque es lo primero, saber cuál es su necesidad, cuál es su demanda. ¿Qué necesita? ¿Cómo se siente? Entonces, pero si se dan cuenta, el psicólogo o el personal de salud, yo que trabajo desde el área, desde la línea psicoanalítica, mantenemos una línea más diferenciada que lo que trabaja la línea sistémica, que pueden ser psicólogos que te hablan y te dicen, cuéntame de tu dolor, cuéntame qué te aflige. Entonces es una demanda para mí, para la psicóloga. Quiero que me cuentes. En cambio, yo le digo, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? En ningún momento estoy generando una demanda, ¿se dan cuenta? No le estoy diciendo, ¿qué puedo hacer por vos? O qué no me estoy involucrando con él. Cuando yo simplemente le digo, ¿qué necesita? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo cree que yo le puedo ayudar? Entonces ahí me presenta. Pero yo no le digo, yo le voy a ayudar. Dígame. Cuando yo utilizo la palabra, dígame qué necesita, ya es una demanda. Yo le voy a solucionar el problema. Por eso le estoy pidiendo que usted me diga. Pero si simplemente le digo, ¿qué necesita? ¿En qué podría ayudarle? Estoy viendo si hay una opción de que yo le voy a guiar cómo vamos a encontrar una solución. Pero no me voy a involucrar afectivamente con mi paciente. Porque podemos encontrarnos con pacientes, por ejemplo, de características límites o dependientes que van a querer estar prendidos a nosotros y nos van a llamar todo el tiempo. Entonces, a eso nosotros le llamamos responder a la demanda del otro. ¿Qué es eso? Que no les vamos a responder todo el tiempo. Por eso yo como psicóloga puedo tener mi agenda libre y le digo, espere un segundito, dígame en qué día, mira, yo tengo libre el día lunes o martes y le voy a atender tal día. Tengo tal o tal horario y le voy reduciendo. Nunca se la dejo tan abierta. ¿Por qué? Porque empezamos a crear demanda. Entonces nosotros tenemos que saber limitar eso. Sí decirle qué necesita. No decirlo así, no. Sino decirle qué necesita. ¿En qué cree que podría ayudarle? En este momento, ¿qué es lo que le afecta? Ya estamos haciendo una intervención. Por eso nos hablábamos de primeros auxilios. No, un término que lo han inventado. Pero por lo menos una pauta para poder intervenir inmediatamente, ¿no? Y posteriormente, sí, pasarlo de referencia al especialista, ¿no? Que el psicólogo se haga cargo de este problema. Porque nosotros no vamos a poder manejar todo ese cúmulo de emociones. Porque como les digo, al igual que ustedes han tenido entrenamiento exhaustivo para hacer ciertas cosas, operaciones y demás, el aprender a desligarse de toda esa carga, porque a veces así sucede, ¿no? Es un poco como que todo lo que los otros depositan en nosotros también es un proceso.
Un proceso para que no se quede con eso, para que no nos quedemos con eso nosotros al final del día y como les decía anteriormente, no lleguemos a la casa cansados. Yo la verdad, en toda la experiencia que tengo del tiempo que trabajo como psicóloga y psicóloga clínica, no recuerdo haber llegado un día agotada por los conflictos de mis pacientes. Puedo llegar agotada cuando tengo que hacer cualquier otro tipo de trabajo, pero por los pacientes, por lo que me dicen, por lo que se desahogan, no. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar eso. ¿Y cómo también se aprende? ¿Cómo nosotros fortalecemos eso? También es en terapia, ¿no? Y yo les decía, he aprendido esto no por lo que he aprendido en la universidad, sino por lo que he aprendido en consultorio. Y en consultorio estando en el otro lado, estando como paciente, no como psicóloga. Porque ahí uno aprende a escucharse y aprende a ver con qué me quedo y con qué no. Entonces, por eso sería bueno de que todos pasemos, por lo menos por una terapia breve, para poder manejar, para ver cuánto me está afectando. Pasa de que, como les decía hace un rato, cuando decimos el día estuvo feo, el día estuvo malo, que eso lo llamamos que es una visión especular. Entonces, visión especular en cuanto nosotros utilizamos como un espejo lo otro. Y podemos hacer que ese paciente también sea nuestro espejo. Y si el paciente que me está contando algo doloroso y yo siento espejo en esa persona, me va a afectar, porque tampoco lo he trabajado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Trabajar con algunas cosas que tal vez me puedan producir malestar para que cuando alguien con una situación similar o igual, similar, porque igual no va a ser, se presente ante mí, pues yo no tenga ese reflejo, no lo vea como mi espejo y tenga la claridad para poder intervenir de forma objetiva. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué podemos hacer con esta familia que ha sido devastada, ¿no? Porque no encuentro otra palabra para ver que ha perdido a prácticamente todo su entorno más cercano? Es trabajar el proceso de duelo. Y como les decía, ya dentro de nuestro entorno es muy difícil ver el tema de no poder despedirnos, de no hacer ese ritual de despedida. Entonces, sí, necesariamente se debe elaborar un nuevo proceso de duelo, de pérdida, de aceptación de la pérdida. Porque no es lo mismo perder a alguien por COVID en estos tiempos que haberlo perdido porque ya era mayor, porque estaba enfermo de otra cosa. No. Una pérdida inesperada siempre va a ser más fuerte de afrontarla que una pérdida que ya estábamos preparados, que ya sabíamos que algo así iba a suceder. Y yo decía, que tenía pacientes que han sido internados, un paciente que sus papás estuvieron internados y que fue él el que los contagió y sentía mucha culpa por eso. Y yo decía, solo quiero que sus papás salgan de esto, salgan negativos de COVID. Porque si se mueren a la semana de que salgan negativos de COVID, mi paciente no va a sentir la misma pena que si se mueren ahorita y va a decir, ha sido mi culpa. Y va a hacer trabajar mucho con para que no siente esa culpa y bajar esa culpa. Entonces, es muy diferente en cada caso. Y precisamente fue así, ¿no? Me tocó trabajar con la culpa que él sentía por haber ido a su casa a atenderlos en época de cuarentena y haberlos contagiado. Es necesario trabajar. Como le mencionaba, durante todo este periodo de pandemia que hemos estado pasando, hemos estado recibiendo capacitaciones específicamente, ¿no? Para trabajar el duelo con pacientes de COVID. Trabajar en el área psicológica, médica, pero específicamente con lo que es COVID. Entonces, por eso les decía, es trabajar con cada individuo y siempre va a ser diferente. No podemos utilizar la misma técnica para todos. En eso diferencia mucho lo que es psicología y lo que son otras ramas, ¿no? Lindo sería, yo les decía, ¿por qué tarda psicología? Porque si tú vienes aquí con un problema,
No es como que yo veo el diagnóstico y digo, como, no sé, infección intestinal, por decir, y ustedes tienen ciertos medicamentos. Y nosotros tenemos que usar ciertas técnicas, pero a veces no son las mismas técnicas. O tenemos que ver cómo es mi paciente y ver y adecuar, digamos, eso, y no hacer la misma respuesta para todos. Entonces, ahí es donde a veces nuestro trabajo se complica un poquito más en ver a cada persona desde su propia individualidad, desde su cultura, desde su formación, desde la familia, desde sus pensamientos. Cada caso es único. Entonces, por eso es importante ver, porque yo tenía muchos pacientes con muchas historias, es ver cada caso. Y yo les digo, si hay un caso que ustedes consideren que debe ser atendido por psicología, pues ahí estamos dispuestos a atender. Todo este tiempo hemos estado trabajando con los doctores también de la mano y vía teléfono, atendiendo a los pacientes que se han sido posibles ser atendidos, porque no se ha podido atender a toda la población policial, pero sí por lo menos a una gran cantidad, considero yo. Entonces, ese es el trabajo y eso es lo que podría decirle, doctor, de cómo podríamos trabajar y qué se debería hacer. Y si alguna vez realizamos una capacitación que sea netamente en lo que sean los primeros auxilios, pues sería genial que todo el personal de salud también participe. Muchas gracias, licenciada, por sus conocimientos, por brindar un conocimiento a este grupo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de algunos otros compañeros, ya para ir cerrando la sesión de hoy. No sé si hay alguna consulta para la licenciada Guzmán. Bueno, creo que no. Licenciada, le quedamos agradecidos por la participación de hoy y por hacer parte de este equipo que queremos un poco llevar adelante la clínica con las dificultades que tenemos, con esa mente fresca que usted tiene, personas jóvenes, queremos llevar adelante la clínica, ir mejorando sus actividades, sus funciones y sobre todo, ¿no? Ir actualizando los conocimientos para brindar mejor atención a nuestros pacientes, usuarios, etc. Le agradezco una vez más, licenciada, y con este le vamos a enviar su certificado de expositora. Y bueno, una vez más, le quedamos agradecida por su participación, licenciada. No sé si tiene algunas palabras más. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Como le decía, muy agradecida por la invitación primeramente. Y bueno, siempre muy dispuesta a trabajar y me encantaría que podamos cerrar más los lazos de coordinación, ¿no? Entre todas las áreas, porque eso es muy importante. Hemos visto de que precisamente con esta pandemia lo que nosotros necesitamos más bien es un trabajo multidisciplinario, no solamente medicina, no solamente emergencia, psicología, fisioterapia, no, sino todos debemos hacer un solo equipo, como usted dice, para trabajar por una misma meta, porque es como si estuviéramos en un bote y cada quien está remando por su lado. No vamos a llegar a ningún lado así. Tenemos que fijarnos una meta y trabajar de esa forma y ayudarnos, y por eso les decía, formarnos y saber un poco más de cada área, conocer, porque muchas veces no sabemos qué es lo que está haciendo el colega de lado. No será específicamente de mi rama, pero es de salud. Entonces es mi colega. ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Y cuánto se cansa o no se cansa? Entonces para eso estamos nosotros también aquí. Y como usted dice, nos toca intervenir en cualquier momento. A mí me tocado ver y aprender de medicamentos, a usted le ha tocado aprender de psicología para brindar un apoyo rápido. Entonces debemos fortalecernos en eso, ¿no? Capacitarnos entre nosotros para poder brindar un mejor servicio. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos también. Gracias, licenciada. Bueno, compañeros, esperemos que todos los temas que se hayan tocado en estas jornadas hayan sido de su entera satisfacción. Se ha tratado de tocar temas en esta post-pandemia para combatir la post-pandemia, porque como habíamos dicho al principio, tenemos dos problemas que tenemos que atacar ahora, estimados compañeros y colegas. Son las secuelas, como hemos visto hoy y los rebrotes que están
a la vuelta de la esquina, y por eso, compañeros y colegas, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que estar más atentos que nunca y seguir con las mismas medidas de bioseguridad. Dicho esto, damos por cerrado estas jornadas. Como decía la licenciada, esto es una de las primeras actividades, vamos a seguir haciendo más actividades. Ojalá que en el próximo año sea más ya presenciales, en la participación física de todos ustedes, y espero que, bueno, esperemos que ya ahora sí haya una buena coordinación con todas las áreas y podemos desarrollar actividades en beneficio de nuestros beneficiarios, nuestros pacientes, para que la clínica siga adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y deseamos lo mejor a todos ustedes. Cuídense en casa y seguimos manteniendo nuestras medidas de bioseguridad. Damos por cerrado por concluida la sesión de hoy, invitando para las próximas gestiones. Muchísimas gracias y gracias a todos y saludos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.